Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa, local, regional, nacional e internacional. El mundo todavía está sorprendido, feliz, triste, en medio del resultado electoral que se dio en los Estados Unidos el 5 de noviembre, imprevisible para algunos, imprevisto para otros, sorprendente para algunos analistas dentro del margen de error de las encuestas, todavía siguen defendiendo las proyecciones y las mediciones que han hecho las encuestas. Otros dicen que todos los instrumentos de medición y las firmas encuestadoras fracasaron en aproximarse a proyectar un resultado. ¿Cuáles fueron las razones del triunfo de Donald Trump, de su vuelta a la Casa Blanca? Y no solamente de la forma como lo hizo, venciendo en los denominados 7 estados claves, estados que en las últimas elecciones son los que han inclinado la balanza para cualquiera de los dos partidos, el republicano o el partido demócrata. Funcionó la estrategia, la campaña permanente de desprestigio para algunos, el recurrente uso del sistema judicial con fines políticos lo benefició, contraria a la intención manifiesta o supuesta de destruirle su imagen política. Estamos en presencia de un fenómeno electoral. Nunca antes una persona había salido de la Casa Blanca perdiendo una elección y había regresado 4 años después. Es un líder carismático por donde se le mire. Hay muchísimas razones para considerar a la hora de hacer un análisis sobre el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y, por supuesto, qué le esperará al mundo. Ya está en la conformación, la confección de su equipo de trabajo y hay una mezcla de experiencia con juventud, al mismo tiempo caras importantes que están marcando historia. El día de hoy fue confirmada la nominación del senador por Florida, Marco Rubio, como jefe del Departamento de Estado, un puesto que nunca antes un hispano había ocupado y que no solamente manejará las relaciones internacionales de los Estados Unidos, sino que será un principal asesor en temas trascendentales para la agenda del nuevo gobierno. Marco Rubio es una figura destacada en la comunidad hispana, no solo en la Florida, sino a nivel mundial. Como quiera que su liderazgo ha resonado en diferentes regiones del mundo y en lo que los concierne a los colombianos está casado con una ciudadana norteamericana de origen colombiano. Los padres de su esposa son colombianos, es decir, que los suegros de Marco Rubio tienen origen colombiano. Él es de ascendencia cubana, nacido en los Estados Unidos y por supuesto también ha estado corriendo en la carrera presidencial en el pasado, enfrentándose al mismo Donald Trump. En estas 2 últimas campañas lograron limar asperezas y hoy está nominado oficialmente, ya después de muchas especulaciones, filtración de la información y anuncio de los medios, como el próximo jefe de la diplomacia estadounidense. Al margen de este nombramiento, la política exterior
de los Estados Unidos va a dar un giro como lo está dando la política económica en la proyección del presidente Donald Trump? Hoy se reunieron en la Casa Blanca el presidente Joe Biden con el presidente electo en un diálogo muy cordial que debemos celebrar quienes defendemos la democracia como modelo de gobierno ideal en medio de todas las opciones que plantea el espectro político. Un diálogo ameno, hablaron de transición cordial, de transición rápida y de una forma de facilitar el acceso, la llegada, la obtención de la información requerida para que el próximo enero, el 20 de enero específicamente, Donald Trump empiece nuevamente a dirigir los destinos del gobierno de los Estados Unidos. Para analizar estos temas, hoy tenemos un panel muy importante que nos ayudará a comprender lo que está ocurriendo y la pregunta inicial, ¿cuáles fueron las razones del triunfo de Donald Trump pese a que muchas encuestas daban un resultado tan cerrado, marcado con un empate técnico y algunas señalaban el triunfo de Kamala Harris? Desde el lugar de la noticia, en Washington, en la capital de los Estados Unidos de América, está con nosotros Guillermo Pacheco Gaitán. Guillermo Pacheco Gaitán es arquitecto, profesor universitario, analista, estratega político, experto en seguridad, con una amplísima y destacada trayectoria en la formación de líderes desde los Estados Unidos para América Latina y por supuesto ya es panelista frecuente en este programa. Doctor Guillermo Pacheco Gaitán, bienvenido al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Y cuéntenos cómo se siente el aire, la temperatura, el ambiente en la capital de la Unión Americana y cuáles son, a su juicio, las razones, las causas de esta victoria de Donald Trump. Saludos, mi querido doctor Julio, saludos a los televidentes del Termómetro. Bueno, a pesar de lo frío que está Washington, D.C. hoy empezó un ambiente polar, como le dicen los conocedores. El ambiente aquí, pues, está calentándose, pero del lado bueno. Hoy fue un día especial, como tú muy bien lo mencionaste. Se reunieron en la Casa Blanca Donald Trump y el presidente Biden y las fotos revelaban una madurez democrática, una madurez política que más allá de lo que se puede decir en campaña, en el momento de sentarse para definir cómo va a ser la transición, pues creo que revela que Estados Unidos se siguen caminando por un buen camino. ¿Qué pasó en las elecciones? Bueno, en las elecciones pasó lo que se veía venir, digo, para aquellos que lo veíamos con un espectro un poco más imparcializado que los que querían desde el lado de la campaña de Harris y los demócratas manipular intencionalmente la intención del voto respecto a que reñidas iban a estar las votaciones. Pero me parece que hubieron algunas cosas dentro de los mismos demócratas que le facilitaron esta situación al expresidente Donald Trump, del mismo presidente Biden, en lo que poco apareció, de la misma candidata, entendiendo todo este mover también de un cambio de campaña de los republicanos y del presidente Donald Trump que le permitió estar como está ahora. Digo, para algunos están sorprendidos, no de que haya ganado, probablemente la sorpresa es que haya ganado como ganó el colegio electoral, ganó el voto popular, recuperaron el Congreso, mantienen probablemente casi seguro la Cámara de Representantes, lo que va a hacer que sus primeros movimientos en la Casa Blanca sean pensando ya en cambios muy rápidos, porque recordemos una cosa, estos son sus segundos 4 años. La sutileza de los primeros 4 no la vamos a ver en estos segundos 4 años, y entonces creo que esta campaña, como se manejó, le permitió llegar a cómo están llegando.
con muchas cosas a su favor y viendo cómo rápidamente él se está posicionando para tomar posesión. Importante estos elementos que permiten entender cómo está el clima político en los Estados Unidos, sobre todo porque muchos analistas todavía están en shock, sorprendidos con lo que pasó. Algunos han utilizado epítetos como increíble, inesperado. Escuché a algunos en algunas cadenas, principalmente de tendencia de izquierda, una sorpresa. Lo cierto es que no hay que ser experto en el análisis político para saber que en una nación donde más del 78% de los ciudadanos, al ser consultados, manifestaba estar preocupado por el futuro del país y llegar a decir que bajo su óptica la nación iba por mal camino, no se podía pretender que existiera continuidad en la toma de decisiones, en el ejercicio del poder y, por supuesto, en la elección del sucesor al inquilino actual de la Casa Blanca. Y decimos todo esto porque cuando estábamos analizando los resultados, nos dimos cuenta que habían caras de sorpresa. Otros esperaban que ocurriera exactamente lo que pasó hace 4 años, que después de la 1, 2 de la mañana se suspendió el conteo, la transmisión, y en la mañana ya del día siguiente, del 6 de noviembre, el resultado en los colegios era distinto y se seguía contando en estados principalmente como Georgia y Pensilvania. Resulta que Donald Trump arrasó literalmente en Georgia, en Pensilvania, y se sumó a estados que sí no estaban en el pronóstico de mucha gente, como Arizona principalmente, y también el estado de Nevada. Pero fueron 7 de esos estados determinantes los que le dieron el triunfo a Donald Trump. Se incorpora a esta conversación desde Caracas, en Venezuela, Jennifer Barreto Leiva. Jennifer Barreto Leiva es abogada, periodista, directora de la plataforma digital Política en Faldas, es columnista y ha sido reportera, corresponsal de diferentes cadenas de televisión, específicamente una cadena que hoy está en las noticias porque uno de sus presentadores ha sido designado como jefe de seguridad. Hacemos mención a la cadena Fox News de los Estados Unidos y por supuesto Jennifer Barreto Leiva es panelista habitual en este programa. Jennifer Barreto Leiva, bienvenida al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y cuéntanos cuáles fueron esas razones, los motivos, cómo entender el triunfo de Donald Trump, que la mayoría de los panelistas advirtieron en este programa, como tú y varios de tus compañeros, Guillermo Pacheco, Tati Enríquez también, el mismo Vicente Ferrer de Pellicer, pero muchos no pueden creer todavía. ¿Qué fue lo que pasó con esta victoria de Donald Trump? Un gusto, como siempre, estar en nuestra cita semanal. Absolutamente feliz de este triunfo, el triunfo de la libertad y el triunfo de la razón y el sentido común que están de vuelta en la Casa Blanca definitivamente. Mucha gente sigue en descrédito, principalmente esos medios orientados hacia la izquierda que se dedicaron a hacer propaganda y que siguen tratando al presidente Donald Trump como un convicto, pasando inclusive por encima del respeto mínimo que uno debe tener por ciertas figuras como lo es el presidente de los Estados Unidos. Una de las cosas que más me sorprende es el estado de negación de muchos, como bien mencionas. El secreto de esta victoria no fue sino un trabajo muy duro, pero además el fracaso absoluto y rotundo de políticas liberales que no funcionan está comprobado y se siguen dando golpes con la misma piedra una y otra vez. Fue
el hecho de que se estaba ideologizando a los niños, se estaba sexualizando a los niños, se estaba irrumpiendo en los espacios de las mujeres cuando hombres vestidos de mujeres estaban ya en nuestros espacios. Era el hecho de una economía insostenible al punto que se le pone un nombre muy especial, las Biden Economics o la economía al estilo de Biden. Una economía que empieza en un punto de partida al inicio de esta administración que ahora mismo ya prácticamente cuesta en extremo el proveer el mercado mínimo a un hogar. Esas son cosas que van pegando y que definitivamente van haciendo huella. El país más serio y más fuerte, un país ícono de la seguridad a nivel mundial, por vez primera, y lo comentábamos acá, el grupo terrorista Hamas se atreve a denunciar y a amenazar al presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, de tú a tú, como si fueran amigos o camaradas, como ellos se llaman. Una serie de cosas sumamente graves que estaban ocurriendo, los soldados en Afganistán, el abandono de los veteranos ha sido otra de las cosas que más ha pegado a los Estados Unidos, a ese sentimiento americano, además, que se ha venido quebrando poco a poco. Una nación que siempre ha sido sumamente orgullosa de sus valores, poco a poco iban reduciendo la manera en que se alimentaba a los más pequeños, inclusive ese amor por el país. Estaban retirando cosas como la oración, el cantar el himno nacional en las escuelas y una serie de cosas que iban en contra de lo que era el mindset del americano promedio. Entonces no es de extrañarse para nada que en estas elecciones se hubiera ganado de manera rotunda, además hay que decirlo, muy a pesar de todos los obstáculos y las trampas que se hicieron, el miedo que se mete, hay que recordarlo también con el proyecto 2025, que es un proyecto creado desde el Heritage Foundation, no tiene nada que ver con el presidente Trump, sin embargo, de ahí el presidente Trump se inspira para crear muchas políticas que va a aplicar ahora. Y en este proyecto que trata de ser una contraprestación a la Agenda 2030, que ahora se llama Visión 2045, estuvieron metiéndole miedo y la mujer fue un factor neurálgico en todo esto, Julio, porque dijeron que nos iban a quitar los derechos, han vendido el aborto como un derecho humano cuando es el asesinato de un bebé en el vientre materno y estuvieron haciendo muchas cosas para infundir temor en la población, que la población hiciera un voto con temor, con miedo. Fueron muchas las herramientas psicológicas que se utilizaron, pero ninguna funcionó. Y hoy por hoy tenemos el presidente electo de los Estados Unidos con un gabinete que se va formando muy interesante. Ya estaremos comentando a lo largo de la hora. Y tengo que confirmarle a la gente en este instante que estamos hablando, el presidente Donald Trump, a través de la red social Truth Social, ha apuntado a Matt Gaetz, uno de los trumpistas más fuertes que ha habido en el Senado, como potencial fiscal de la República. Está por confirmarse, pero ya lo acaba de apuntar a través de su red social, en Truth Social. Así que es una primicia que le estamos dando a nuestra audiencia en este momento, una nueva ficha que se suma al ya bastante nutrido y muy fuerte equipo de trabajo para esta venidera administración. Un equipo de trabajo que vamos a estar analizando aquí en los próximos minutos, pero cuando uno indaga en las razones, las causas, las motivaciones del triunfo de Donald Trump, encuentra que uno de los temas claves fue la economía. La economía que tiene afectadas a la mayoría de las comunidades norteamericanas, independientemente de su raza u origen, de su posición socioeconómica y de su nivel de formación, tanto los grupos con mayor poder adquisitivo como la clase trabajadora y quienes requieren algún tipo de asistencia social por diferentes razones han sido afectados en los Estados Unidos. Se dice que la crisis económica global ha golpeado todas las esferas y las capas, no solo en los Estados Unidos, sino del mundo, pero en la primera economía del mundo, ver una situación en la que el incremento de los precios no va acorde con el incremento de los salarios,
pudo pasarle mucha factura a el presidente Joe Biden en su popularidad, que lo obligó a salir de la carrera presidencial, incorporando a su fórmula vicepresidencial Kamala Harris, quien, hay que decir desde aquí, hizo un trabajo muy interesante uniendo al Partido Demócrata, un partido que estaba fraccionado, desilusionado, con muchísimas rupturas, divisiones y al borde de una crisis. Logró unir a 4 grupos que mantenían cierta disputa por la hegemonía mayoritaria de las bases del partido, grupos representados por personalidades como la familia Clinton, tanto Bill, el expresidente, como la excandidata Hillary, también el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle en otro sector, por supuesto un sector más progresista liderado por Bernie Sanders y otros senadores, y un sector también del Partido Demócrata que estaba más orientado hacia conservar el legado liberal. Sin embargo, estos grupos se unieron y propusieron una candidatura que por momentos llegó a liderar la carrera presidencial. Pero ¿qué fue lo que ocasionó el triunfo de Donald Trump? Vamos a seguir analizándolo con más invitados y se incorpora a esta conversación desde la capital de la República de Colombia, en Bogotá, Vivian Arias. Vivian Arias es analista, estratega político, consultora internacional, empresaria, una destacada figura del marketing electoral, es licenciada específicamente en esta área del conocimiento, con estudios de posgrado en análisis político, y recientemente obtuvo un galardón en Washington, D.C., un premio que celebra a los mejores consultores en materia política, conocidos como los Oscar de la política. Vivian Arias también es panelista frecuente en este programa y le damos la bienvenida nuevamente al Termómetro. Vivian Arias, muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla, y cuéntanos desde tu óptica, ¿cuáles fueron las motivaciones, las causas, las razones de este triunfo de Donald Trump? Julio, un gusto poder verte, compartir con este grupo magistral. La verdad es que haciendo el análisis desde todo el desarrollo de la campaña electoral y teniendo en cuenta también que las cifras y las encuestas que se comenzaron a levantar a nivel nacional permitieron dar una visión y unos pasos que cada uno de los equipos de campaña y sobre todo el equipo de estrategia territorial de Trump aprovechó de una manera óptima. Veamos que hace más o menos 20 días aproximadamente, las encuestas todo el tiempo nos estuvieron mostrando ciertos lineamientos en los estados de mayor importancia de votación. Asimismo, también los meetings y cada uno del desarrollo que comenzó a darse en el tema de apoyos directos, pronunciamientos, muchas incoherencias que vinieron desde Kamala y que aprovechó el equipo de la campaña de Trump para poder reforzar que era una incoherente, porque una cosa era lo que decía y otra cosa realmente era lo que reflejaban sus acciones, permitió de alguna manera comenzar a darle la vuelta completa a lo que se creía venía disparado por el hecho de tener una candidata como Kamala. El tema de mujer, al final, aunque lo buscaron como estrategia, la gente efectivamente comenzó a generar una línea clara de cómo estaba la economía hace 4 años, cómo está durante todo este tiempo, y asimismo, como tú lo dijiste, marcó un punto muy importante y relevante dentro de estas elecciones. Adicional a esto, vemos también que todo este cambio de la necesidad de darle orden nuevamente bajo el tema de seguridad, que fue algo clave en cada uno de los debates, las reuniones, los meetings y cada evento y exposición que tenían, jugó un papel muy importante, ya que la seguridad y la economía de un país es la parte vital para el desarrollo.
Por ende, creo que cada uno de los equipos de campaña, en este caso el equipo de estrategia de Trump, aprovechó muy valientemente cada una de las salidas en falso y eso permitió dar una vuelta muy interesante en estos últimos 10 días de elecciones. Días de elecciones que todavía están bajo diferentes ángulos de observación, principalmente porque aparte de la economía, otro de los grandes temas que estuvo siempre en la agenda del debate fue la inmigración ilegal. Y aquí debemos resaltar y destacar que muchos medios hacían eco del discurso bastante fuerte y radical de Donald Trump frente a la inmigración ilegal, comparándola con la inmigración legal que llega frecuentemente a los Estados Unidos. Y presentaban esto como si fuese un discurso xenofóbico, un discurso anti-inmigrante, para tratar de movilizar y conducir a minorías tan influyentes como el voto hispano y, por supuesto, el voto que también viene de otras latitudes, de otras regiones más allá de nuestro hemisferio occidental, comunidades asiáticas, comunidades de África muy importante y, por supuesto, también comunidades de Europa que hacen vida en los diferentes estados de la Unión Americana. Lo cierto es que este discurso anti-inmigración ilegal logró movilizar el voto duro republicano, el voto blanco, el voto independiente y además se dio una aproximación hacia la participación, sí, sorprendente, del voto joven. Esta estrategia dio, por supuesto, una visión muy distinta a lo que estaban acostumbrados en los Estados Unidos a hacer política cuando se tocaba el tema de la inmigración ilegal, que por cierto le pasó mucha factura a la vicepresidente Kamala Harris, quien había sido encomendada por el presidente Joe Biden para ocuparse de la frontera. Vamos a escuchar otra perspectiva con un nuevo invitado que se une a esta conversación desde Cartagena de Indias, Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor, analista internacional, experto en blockchains, economía digital y todo lo concerniente al mundo cripto, entre otras actividades. Por supuesto, panelista habitual en este programa. Vicente Ferrer de Pellicer, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla y cuéntenos desde su óptica cuáles fueron las causas, las razones de este triunfo que lo tiene a usted muy contento por lo que puedo apreciar en su rostro. Hombre, pues una alegría similar. Y lo digo, pero sin el menor tapujo del que pudieran sentir la gente cuando al menos acabó la Segunda Guerra Mundial en alguna zona de conflicto, pero directamente. O sea, creo que se ha llegado a una decisión, a un asinceramiento. Se ha abierto lo que es la... Esto no es una cuestión de derecha o izquierda. En este caso se denomina la izquierda la progresía o el totalitarismo hegemónico que se ha ejercido de forma cultural en estas nuevas formas totalitarias que se ha manifestado en el siglo XXI y en la que, y lo diré siempre, lo que marca la diferencia ha sido una mass media, unos medios gigantescos absolutamente coordinados corporativamente y en connivencia y colusión con los poderes, con el poder político, en este caso internacional, de la hegemonía de las instituciones estatales y supraestatales. Y realmente, como ya manifesté, como ya analicé, ¿no? Es decir, como sabes, es decir, soy analista, panelista político y asesor y colaborador, responsable para América de
de García Trevijano, el más importante científico político que ha habido en lengua española, y él ya la analizaba desde la campaña del 2016, es decir, se ha cumplido por fin eso que Alexander Kuhn pues llama la quiebra de paradigma, es decir, no se podía seguir avanzando en una sociedad de diseño completamente ajena a la realidad, era una locura, y yo lo manifesté, que lo comparé, porque es absolutamente análogo, no a la caída del Ancien Régime por la democracia liberal o la revolución del siglo XIX, XVIII, o al cambio del mundo moderno al feudal, que eran unos paradigmas opositores a otros paradigmas, sino al derrumbamiento por sus propios errores, como ocurrió en lo que se llama la diferencia de la alta a la baja, es decir, la Edad Media, lo que es la caída de ese intento fracasado, absolutamente ajeno a la realidad, que fue tratar de reconstruir el Imperio Romano con el Imperio franco-carolingio, ¿no? que llevó a un desastre y casi a la desaparición de Europa, si no llega a ser por el feudalismo. Entonces, esa mecánica absolutamente suicida, esa mecánica que ha llevado a ver una auténtica disonancia entre la realidad y la virtualidad, una élite que ha creído en serio que se puede hacer de diseño en las sociedades. Y lo que ha pasado, y creo que no me cabe la menor duda que hay una trascendencia enorme, ya sea porque ocurra lo que tiene que ocurrir, que más o menos vayan por las líneas lógicas, como si fracasa. O sea, en cualquier caso va a ser trascendente estos 4 años, tanto si triunfa como si fracasa, porque desde luego el derrumbamiento de la quiebre del paradigma, como diría Alexander Kuhn, después de las inconmensurabilidades, que es lo que ha ocurrido, es decir, la absoluta carencia y falta de medición de cualquier aspecto social y nacional y de la realidad, como se ha demostrado de una forma realmente dantesca, casi en el mandato de Biden y lo que ha ocurrido estos años a nivel internacional, desde Ucrania, Afganistán, de Afganistán, todo el diseño absolutamente enloquecido ya de las agendas, de esas agendas infinitas, como muy bien explica Agustín Laje en su obra Globalismo, ¿no? Porque infinitas para siempre tender al infinito, como todo totalitarismo, como hacía Mao, como hacía la Unión Soviética, como hacían los totalitarios, tender siempre a objetivos absurdos, absolutamente ajenos a la realidad y además ajenos a la ley natural. Entonces, así que realmente estamos ante una situación en la que ha ganado, se ha sincerado, no es que se sorprende aquel que uno de los, o participa de esta dictadura absolutamente loca, totalitaria que ha ocurrido y que todavía se mantiene hegemonía cultural y participa de esos beneficios, o realmente está todavía alienado absolutamente con esta falsa política que ha llevado a la destrucción de los pueblos y la supremacía de estructuras estatales y de agendas, ¿no? Agendas internacionales. Así que estamos ante un momento histórico, un momento en la que esta vez sí que no se ha dejado abusar, que sencillamente ha habido un sinceramiento. Ahora fíjate que hay una incompatibilidad. Es la segunda parte que explica Alexander Kuhn, ¿no? Después de la inconmensurabilidad viene la incompatibilidad. Se ha roto completamente, entonces no quieren aceptar eso. Y entonces estamos viendo en grandes medios, yo estoy absolutamente alucinado de lo que estoy escuchando, por ejemplo, no ya las cadenas americanas, que se ha absolutamente enloquecido, gente diciendo cómo vamos a convivir con la gente esta que ha votado, gente ajena a la realidad, se ha dicho que es... Pero ¿cómo va a ser xenófobo Trump o su equipo? Cuando fue el empresario que más era el niño bonito de los demócratas de Nueva York y que metía a las mujeres apoderadas de ejecutivas agresivas de los 80 y la población negra y la compromiso social y la productividad y la riqueza. ¿Pero de qué estamos hablando? Entonces, realmente es absurdo y lo demuestra que se ha alcanzado el 28% de voto de población afrodescendiente, cosa que no había ocurrido antes. Se ha alcanzado, en algunas mediciones se dice que incluso ha superado los hispanos a los hispanos demócratas, pero ha superado el 40%. Es más, lo que se está diciendo ahora es completamente racista contra los hispanos. Ahora están saliendo señoras y gente
diversa, hablando de que, bueno, el machismo caudillista de los hispanos y los latinos propio, machirulo, una cosa enloquecida realmente, en la que no se acepta la realidad. La realidad era que se expropió la voluntad y la soberanía hace 4 años, y precisamente porque es la única, pues el país más democrático y la única república constitucional, como diría don Antonio García Trevijano, con libertad constituyente, con la libertad originaria, con poder soberano, con una separación de poderes real de origen y con una representación, principio real, porque el voto es directo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, sin estar sujeto a partidos políticos ni listas de partidos, hace que realmente, y insisto, yo el Tribunal Supremo creo que tenía razón, no tenía que meterse en lo del 2020, porque tenía herramientas suficientes la propia política para sus propias normas. Y lo han demostrado cuando han roto el consenso que se tenía de aceptar unas normas electorales antiquísimas, pioneras, por un poco respeto tradicional, y han visto que no, como todo el mundo, hay gente que se aprovecha y así han tenido que aplicar, como en Europa y Sudamérica, en todas partes, veedores, apoderados, interventores, gente que ha tenido que fiscalizar naturalmente las elecciones, y allí donde ha fiscalizado se ha respetado, ¿no? Y aún así, qué curioso que los únicos estados en los que ni siquiera hace falta identificarse para votar son los únicos estados donde ha ganado Kamala Harris. Obviamente lo que dijo Newt Gingrich se ha manifestado en toda su crudeza, ¿no? Es decir, en este país hay que ganar, los demócratas comienzan con más 10 puntos, entre 5 y 10 puntos. Así que estamos en un momento histórico, en un momento realmente casi revolucionario, en cuanto a que la soberanía real, esa ley natural de la realidad natural que explicó George Santayana en Harvard hace ya 70 años, 80, pues se hace realidad, que es la base del realismo político trevijanista, y la realidad es que se ha abierto paso. Esto no es una cuestión ya de derecha ni de izquierdas, como ha dicho muy bien Jennifer, es una cuestión de que el sentido común ha vencido a una extraña élite que se llegó a creer que podía diseñar el mundo, unas cosas absolutamente ajenas completamente a la razón, a lo natural, a incluso biológico, y a llegar a tocar a los niños y a hacerlos que pudieran tener derecho hasta quitarse sus órganos, una cosa deleznable. Creo que comenzamos una época que vamos a vivir histórica y muy importante, y ojalá que ese camino no sea cortado violentamente, sino se pueda desarrollar conforme a la voluntad que se ha expresado en Estados Unidos, y que eso esté reflejado para salvar Occidente a partir de ahora. Hay múltiples factores que nos permiten tener una comprensión mucho más amplia de lo que ha sido el triunfo de Donald Trump. Y estos factores van más allá de la tenacidad, la resiliencia, el carácter, el carisma y, por supuesto, la fortaleza que tiene también el Partido Republicano para reinventarse, reorganizar su base, su activismo, su contenido y su discurso, y volver a colocar a uno de los suyos al frente de la Casa Blanca. Pero si algo debemos destacar es que Donald Trump es un verdadero fenómeno político y electoral. Su puesta en escena es extraordinaria, poco habitual, poco frecuente. Se discute si es un demagogo, un populista. Algunos han llegado a decir que es un showman. Y lo único que permitiría aproximar un análisis imparcial desde las ciencias políticas es decir que es una persona auténtica. Un líder auténtico que no sigue guión, que no sigue libretos, que va más allá de las respuestas tradicionales a las que están acostumbrados los electores
en los diferentes lugares del mundo. Prepárense, porque lo que vienen son noticias, ya está generando noticias y deseamos desde aquí que le vaya bien en estos 4 años de gobierno, porque si le va bien a los Estados Unidos, sin duda le irá bien al mundo. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. El presidente Donald Trump empezó a configurar su gabinete. Un equipo, como ya mencionamos, que involucra por primera vez como secretario de Estado, como jefe de las relaciones internacionales, a un hispano, a Marco Rubio, quien deja el Senado para incorporarse a esta nueva designación. Y aquí hay que hacer un paréntesis porque ya se están discutiendo en los medios de comunicación si Ron DeSantis, el actual gobernador de Florida, se autopromocionará como senador. Y explico esto para quienes no están muy al tanto de lo que ocurre en los Estados Unidos. El senador Marco Rubio, al pasar a ser como secretario de Estado en los Estados Unidos, deja una vacante abierta en el Senado. La ley le permite al gobernador del estado donde ocurren esas vacancias temporales o absolutas, designar quien lo reemplaza hasta que se termine el periodo. Y algunos creen que probablemente el gobernador de Florida, a quien le faltan todavía 2 años para terminar su periodo, estaría considerando nominarse él mismo. Pero más allá de eso, una figura nueva como directora de campaña hoy está siendo nominada como la jefe de gabinete. Y esa jefe de gobierno le ha dado una nueva perspectiva al análisis que estaba desarrollando Donald Trump en un discurso ya de posesión mucho más moderado, mucho más llamando a la unidad, a la reconciliación, a la integración, pero para analizar esta configuración de su equipo de trabajo, vamos a preguntarle a nuestros expertos. En Washington, cerca de esta noticia, está Guillermo Pacheco Gaitán. Guillermo Pacheco Gaitán, más allá de lo que se está diciendo sobre la designación de Marco Rubio, sobre la cual quisiéramos un análisis suyo, qué implicaciones tendría para la comunidad hispana y la comunidad internacional, ¿cómo ve este equipo de trabajo que está muy rápidamente nominando el presidente Donald Trump? Sí, Julio, a mí me parece que lo que nos está revelando el ya presidente electo Donald Trump es que aprendió la lección de hace 8 años. Me explico. Hace 8 años tuvo, creo, mucha duda en el tema de nombramientos. No sé si era que todavía no se creían ganadores frente a Hillary Clinton en el proceso de la campaña como está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque está siendo coherente a nombrar personas de acuerdo a los ejes primordiales que él ha dicho. Cuando nosotros vemos quiénes son los miembros ya del gabinete, el último mencionado, el senador por Florida, Marco Rubio, para ser secretario de Estado, la primera fue la que va a ser Chief of Staff de la Casa Blanca, que era su jefa de campaña. Nosotros vemos que él aprendió la lección porque ahora todos los que está nombrando, por no decir el 100%, vemos que es de la misma línea del MAGA, cosa que no ocurrió hace 8 años. El tema mismo de cambiar tantos chief of staff de la Casa Blanca, incluso hasta un general, que desde mi punto de vista resultó siendo un traidor, porque en este año resulta vendiéndole sus intimidades a la campaña de los demócratas.
creo que aprende la lección. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que es coherente a lo que dijo. Primer tema, seguridad interna y seguridad internacional, poniéndole énfasis al tema de la frontera y la inmigración. Vemos que los nombramientos que van a manejar esa línea están dados. En el caso de Relaciones Internacionales, ya nombró al secretario de Estado, al embajador ante Naciones Unidas, al embajador en Israel. O sea, las líneas de lo que él quiere trazar se están nombrando. Entonces, ¿cómo es que podemos entender la jugada del senador Marco Rubio? Es poder tener énfasis en algunos temas que le preocupan, por decirlo así. Uno es el acercamiento a América Latina. Yo pienso que el nombramiento, siendo el primer hispano que es nombrado secretario de Estado, va a ser un punto de quiebre en las relaciones con América Latina, y tiene dos puntales que para mí son importantes para tener actores en América Latina que puedan ser pivotes de ese tipo de relación, como lo es Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina, pudiendo sumarse otros, pero los más protagónicos son ellos. Entonces, Marco Rubio va a tener un mayor acercamiento a América Latina, le va a permitir que desde la comisión donde él era el vicepresidente de inteligencia en el Senado, donde había puesto mucho énfasis al tema China y sus implicaciones en América Latina y otros continentes, le pueda dar seguimiento al énfasis que ha hecho sobre el problema del conflicto Rusia-Ucrania y en la última instancia al tema de Israel. Entonces, el nombramiento, cierro con esto, confirmando, aprendió la lección, está teniendo un nombramiento de gente en su misma línea, que lo pudimos ver desde que nombró al vicepresidente, a su compañero en la campaña y que ahora es el vicepresidente electo. Todos van en la misma línea para evitar lo que le pasó hace 8 años, y tenemos, desde mi punto de vista, otra buena noticia, que incluso antes de 2 meses de la campaña de tomar posesión, ya los tiene nombrados, y hoy aquí en Washington, D.C., en medio de este frío que embarga la capital, pudimos tener 2 relaciones que el presidente vino a hacer aquí a Washington, D.C. La primera con el presidente Biden en la Casa Blanca para empezar el proceso de transición, y lo acompañó su jefa de campaña, y por parte de la Casa Blanca, el embajador que fue nombrado para esta transición. Y segundo, se reunió con los miembros de senadores y representantes electos para transmitir también parte del programa, donde quienes le acompañaron los que ya han sido nombrados en su gabinete. Un solo detalle especial es este nuevo departamento de eficiencia gubernamental que va a ser dirigido por Elon Musk y el ex candidato presidencial Rad Nazarbayev, también para poder, antes del 4 de julio del 2026, poder tener reducido a la menor cantidad de agencias federales que se necesita. Entonces vemos un presidente electo más coherente de lo que fue hace 8 años. Un presidente electo más coherente de lo que fue hace 8 años. Ha transcurrido el tiempo en el termómetro, pero quisiera pedirle a nuestros invitados el día de hoy que por favor nos comentaran cómo ven este movimiento en el gabinete de Donald Trump. Jennifer Barreto Leiva, más allá de Marco Rubio, de Elon Musk, son personas muy influyentes en sus ámbitos de estudio, personalidades muy fuertes. Se está rodeando Donald Trump de lo mejor que tiene en su parcialidad. Absolutamente, y una de las cosas que más me gusta, que el feminismo mundial ha permanecido en absoluto silencio. El gabinete del presidente electo Donald Trump en su gran mayoría se está componiendo de mujeres, pero mujeres que se han ganado el derecho de estar allí
por su preparación académica, no por llenar una cuota de poder. Una de las cosas que está caracterizando esta administración es el desecho de las políticas identitarias. Las mujeres no puede ser que estemos ocupando puestos simplemente por el hecho de ser mujer. Está, por ejemplo, una Tulsi Gabbard que es veterana es militar, fue militar de los Estados Unidos, conoce muy bien el sistema de seguridad y está dentro de la parte neurálgica de lo que es la seguridad de los Estados Unidos. Está, por ejemplo, una Elise Stefanik como embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, y Kristen Noem, quien fuera gobernadora o es gobernadora del estado de Dakota del Sur como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. Ella fue una de las pocas que se negó a restringir las libertades de la gente. Me encanta que se esté rodeando de gente que está realmente preparada, que esté tomando en cuenta a las mujeres que se han ganado el derecho de estar ahí por su competencia, la meritocracia, no las políticas identitarias. Y además, como ha dicho nuestro compañero, el hecho de que se esté rodeando de personas leales, que no vayan a ser trastadas, que no vayan a ser movidas o gestas que puedan poner en peligro la seguridad del país, y echar abajo un trabajo que se ha estado construyendo con muchísimo cuidado, de construir una estructura, un andamiaje nuevo, porque hay que empezar de cero definitivamente, y esta administración va apuntada hacia la excelencia. Eso hay que celebrarlo, porque eso definitivamente nos va a afectar a todos, queramos o no, en las políticas de corte internacional. Así que yo celebro absolutamente que esto está ocurriendo, la excelencia y la meritocracia, y no a las partidas, a las políticas identitarias y a la inclusión forzada. Excelencia más allá del género, el sexo, la raza y la condición. Parece que Donald Trump va a gobernar no solo con los mejores, sino también con los leales. Viviana Arias, tu perspectiva frente a este equipo y este gabinete que está conformando, y qué implicaciones tiene de que el nuevo secretario de Estado esté casado con una colombiana. Bueno, eso le suma punto extra, podríamos decirlo. Me sumo precisamente a mi colega frente al tema de Susie Willis, porque esta es la primera vez que una mujer tiene ese rol como jefe de gabinete. Ella es conocida como la doncella de hielo, o así básicamente en algunos momentos Donald Trump en unos meetings también lo estuvo manifestando frente a la posición que ella ha tenido, y me parece supremamente relevante. Dentro de eso creo que algo que hablamos importantísimo va a ser la parte de migración, y con esto Tom Hammond va a estar allí puntual frente el más conocido también como el zar de la frontera. Algo que él tuvo particularidades que lo han pronunciado frente a su posición es cero tolerancia bajo los lineamientos en los que venía trabajando como tal el Partido Demócrata. Entonces, uno, pues obviamente celebrar estos cargos de idoneidad, porque es supremamente relevante que en este momento se haya asignado de esta manera. Igual, aún tenemos pendientes las aprobaciones del Congreso, del Senado, digamos en el caso de Lee Zeldin, que es el director de la Agencia de Protección, que ellos tienen pendiente la confirmación de Senado para poder tener el acceso. Y lo mismo Elise Stefanik, que también ella es la congresista de Nueva York, y también se requiere confirmación del Senado. Eso básicamente se espera definir esta semana, y creería que lo que tiene que ver con frontera y seguridad, que hace parte de todo lo que estamos hablando, tenemos unos crack que ya son conocidos en Estados Unidos precisamente por sus cargos y sus logros. Equipo que se está conformando de forma acelerada. Vicente Ferrer de Pellicer, si es posible en un minuto, tu análisis de este equipo con una figura que viene de un mundo que usted conoce muy bien, que es Elon Musk. Sí, que además va a estar con Vivek Ramaswamy, el empresario también, gran seguidor y gran apoyo de la campaña de Trump, y que además ha sido, junto a Elon Musk, una persona
fundamental en la lucha cultural y en los medios, dando la realidad y dando, llevando la contraria al absurdo que se trata de reflejar en los grandes medios. Y precisamente Elon Musk va a copiar, como bien ha dicho la compañera, y los compañeros, va a imitar bueno, llamó a Sturzenegger, al ministro de Desregulación de Argentina, con Milei, para que le enseñase, porque el objetivo va a ser recortar $2 billones para hacer más delgada la administración y más efectiva y más óptima, ¿no? Optimizarla. Y en este orden a sincerar la realidad, vemos cómo no nos olvidemos del gran éxito de Bernie Moreno, el primer colombiano, hablando de xenofobia absurda, primer colombiano senador en los Estados Unidos, por Ohio. Y bueno, por supuesto habéis hablado ya de Marco Rubio, etcétera, y sobre todo, bueno, Hammond, como acaban de hablar, el tema de la frontera, y que se vuelva a ver como normal cumplir la ley. Es absurdo cómo se llegó a que resulta que cumplir la ley, que es algo fundamental para que exista sencillamente el respeto entre las personas, el primero de derecho, primer día, la justicia es una deuda que se nos debe a cada uno de nosotros por cumplir las leyes, y que creo que rescata ese originalismo, que rescata, y por eso creo que hace real el salvar a los Estados Unidos tal por el camino que llevaba y a todo Occidente. En esa frase diría que recuperó Gerald Ford cuando tomó posesión, y que recuperaba de John Adams, ¿no? En este país no gobiernan los hombres, gobiernan las leyes, es el país de las leyes. Entonces creo que se recupera, tiene claro Trump que es su final, que es sus 4 años, no tiene pues ya reelección, y que sabe que está en un momento en la que va a hacer historia, o para bien o para mal, no hay otra, y está totalmente comprometido en ello, y estamos ante un momento histórico. Realmente vamos a estar bien atentos, porque lo que se está preparando sin duda puede cambiar la historia. Puede cambiar la historia. Le voy a pedir a todos nuestros panelistas, al coordinador de cámara, que en 30 segundos nos den su visión de lo que le puede esperar a los Estados Unidos con la asunción, el regreso, el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Empezamos con Guillermo Pacheco Gaitán. Gracias, Julio. Es un privilegio poder compartir contigo y con mis compañeros. Yo creo que, como dice el eslogan, hacer nuevamente grande a los Estados Unidos. Me parece que lo que vamos a ver es un esfuerzo para volver a ser a un país respetable internamente y externamente. Respetable internamente y externamente. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Pacheco Gaitán, por estar con nosotros. Jennifer Barreto Leiva. Se nos ha olvidado dentro de este análisis Robert Kennedy, que va a jugar una pieza fundamental en todo lo que es el tema de la salud, va a volver el control también en la salud. Vamos a tener meritocracia, excelencia, ley y orden, además de muchísima prosperidad. El sentido común está de vuelta y vamos a tener mucho material en el termómetro para discutir. Muchísimas gracias, Jennifer Barreto Leiva. Viviana Arias. Se sacudirá el ajedrez político internacional con la entrada de Trump, las decisiones y movimientos diplomáticos que tendrá y que de alguna manera ya está comenzando a proyectar, va a ser un eje muy importante. Y sobre todo acá, en el caso de nuestro continente, el tema económico y alianzas frente al tema de la derecha va a ser fundamental también para las próximas elecciones que se vienen en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Viviana Arias. Vicente Ferrer de Pellicer. Pues haciendo real eso tanto de Make America Great Again como Make America Healthy Again, o sea, otra vez sana, como Robert Kennedy dice, pues sencillamente salvar la civilización occidental, salvar la democracia formal y real y la cultura de todo Occidente, y liderar el mundo que se necesita, y el mundo del antiglobalismo, de la caída del paradigma globalista y de diseño financista, y de alguna auténtica libertad
económica y prosperidad para las sociedades y para las naciones reales, no los estados inventados ni las políticas inventadas. Muchísimas gracias, Vicente Ferrer de Pellicer, por estar nuevamente con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto, se siente un aire de optimismo, de esperanza en los sectores de centro derecha y de la derecha internacional, pero también el mundo tiene mucha expectativa. La mayoría de la humanidad estaba esperando un cambio en la dinámica política, un mundo con grandes conflictos armados, con crisis económica, en medio de toda una incertidumbre por lo que pueda pasar con la producción de energías limpias y la transición energética a escala global, con un desarrollo científico y tecnológico después de la pandemia que lleva a un ritmo vertiginoso. Este es el siglo de la inteligencia artificial, los drones y las autonomías en los sistemas de transporte. ¿Cuánto se tardarán en desarrollarse plenamente este tipo de desarrollos tecnológicos y cómo van a afectar la dinámica individual y colectiva a lo largo del planeta? Estados Unidos juega un papel determinante en la toma de decisiones a escala mundial y, por supuesto, el ascenso al poder de Donald Trump, rodeándose de personas con un liderazgo demostrado en sus ámbitos y en sus sectores, le está dando un mensaje al mundo de que se puede gobernar con los leales y con los mejores. Encontrar lealtad y encontrar esa lealtad a partir del talento no es una imposibilidad para gobernar. Esperemos desde aquí que le vaya bien a los Estados Unidos, que como dice su himno, Dios bendiga a América y que Dios bendiga al mundo también. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.